pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. A su tiempo resbalará su pie. Deuteronomio 32, 35. En este versículo se amenaza la venganza de Dios sobre los malvados israelitas incrédulos, quienes eran el pueblo visible de Dios, y que vivían bajo los medios de gracia, pero que, a pesar de todas las maravillosas obras de Dios hacia ellos, permanecieron vacíos de consejo, sin tener entendimiento en ellos. Bajo todos los cultivos del cielo, produjeron frutos amargos y venenosos, como en los dos versículos que preceden al texto. La expresión que he elegido para mi texto, a su tiempo resbalará su pie, parece implicar las siguientes cosas relacionadas con el castigo y la destrucción a la que estaban expuestos estos malvados israelitas, que siempre estaban expuestos a la destrucción, como alguien que se para o camina en lugares resbaladizos siempre está expuesto a caer. Esto se da a entender en la manera en que les sobrevendría la destrucción, representada por el resbalón de sus pies. Lo mismo se expresa en el Salmo 73. 18. Ciertamente los pusiste en resbaladeros, los arrojaste a la destrucción. Esto implica que siempre estaban expuestos a una destrucción repentina e inesperada. Como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto a caer en todo momento, no puede prever en un momento si se mantendrá en pie o caerá al siguiente, y cuando cae, cae de inmediato sin previo aviso. Esto también se expresa en el Salmo 73. 18 al 19, ciertamente los pusiste en resbaladeros, los arrojaste a la destrucción, como fueron desolados como en un momento. Otra cosa que se implica es que ellos son propensos a caer por sí mismos, sin ser derribados por la mano de otro, como el que está de pie o camina sobre terreno resbaladizo, no necesita nada más que su propio peso para derribarlo. Que la razón por la que no han caído ya y no caen ahora, es solamente que el tiempo señalado por Dios no ha llegado, porque se dice que cuando ese tiempo debido o tiempo señalado llegue, su pie resbalará, entonces serán abandonados para que caigan, como son inclinados por su propio peso. Dios no los sostendrá más en esos lugares resbaladizos, sino que lo dejará ir, y entonces, en ese mismo instante, caerán en la destrucción, como el que está de pie en ese terreno resbaladizo y en declive, al borde de un pozo. No puede estar de pie solo. Cuando se lo deja ir, cae inmediatamente y está perdido. La observación de las palabras en la que quisiera insistir ahora es esta: no hay nada que mantenga a los hombres malvados fuera del infierno en cualquier momento, sino el mero placer de Dios. Por el mero placer de Dios, me refiero a su soberano placer, su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, no obstaculizada por ninguna dificultad, como tampoco si nada más que la mera voluntad de Dios tuviera en el más mínimo grado, o en cualquier aspecto, alguna participación en la preservación de los hombres malvados en un momento. La verdad de esta observación puede aparecer por las siguientes consideraciones. No hay falta de poder en Dios para arrojar a los hombres malvados al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirlo, ni nadie puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los hombres malvados al infierno, sino que puede hacerlo con suma facilidad. A veces, un príncipe terrenal se encuentra con una gran cantidad de dificultades para someter a un rebelde, que ha encontrado los medios para fortificarse y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza que sea una defensa contra el poder de Dios. Aunque las manos se unan y grandes multitudes de enemigos de Dios se combinen y asocien, son fácilmente destrozados. Son como grandes montones de paja liviana ante el torbellino o grandes cantidades de rastrojo seco ante las llamas devoradoras. Nos resulta fácil pisar y aplastar un gusano que vemos arrastrándose por la tierra, así es fácil para nosotros cortar o chamuscar un hilo delgado del que cuelga algo. Así de fácil es para Dios, cuando le place, arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para pensar que estamos en presencia de aquel a cuya reprensión la tierra tiembla y ante quien se derrumban las rocas? Merecen ser arrojados al infierno, de modo que la justicia divina nunca se interpone en su camino. No se opone a que Dios use su poder en cualquier momento para destruirlos. Más bien, por el contrario, la justicia clama en voz alta por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que produce tales uvas de Sodoma: cortadlo, porque ocupa la tierra. Lucas 13, 7. La espada de la justicia divina se blandea a cada momento sobre sus cabezas, y no es nada más que la mano de la misericordia arbitraria y la mera voluntad de Dios lo que la detiene.
ya están bajo sentencia de condenación al infierno. Ellos no solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre él y la humanidad, ha salido contra ellos y está contra ellos, de modo que ya están destinados al infierno. El que no cree, ya ha sido condenado. Juan 3, 18. De modo que todo hombre inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar. De allí es, vosotros sois de abajo. Juan 8, 23. Y allí está destinado. Es el lugar que la justicia, la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable le asignan a él. Ahora son objeto de esa misma ira y enojo de Dios que se expresa en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no descienden al infierno a cada momento no es porque Dios, en cuyo poder están, no esté muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están atormentadas en el infierno, que allí sienten y soportan la fiereza de su ira. Sí, Dios está mucho más enojado con grandes cantidades de personas que están ahora en la tierra, sí, sin duda, con muchos que están ahora en esta congregación, quienes pueden estar tranquilos, que con muchos de los que están ahora en las llamas del infierno. De modo que no es porque Dios no se acuerde de su maldad y no se resienta por ello, que no suelta su mano y los corta. Dios no es del todo como ellos, aunque ellos imaginan que lo es. La ira de Dios arde contra ellos. Su condenación no duerme. El pozo está preparado. El fuego está listo. El horno está ahora caliente, listo para recibirlos. Las llamas ahora rugen y brillan. La espada reluciente está afilada y sostenida sobre ellos, y el pozo ha abierto su boca debajo de ellos. El diablo está listo para caer sobre ellos y apoderarse de ellos como suyos en el momento que Dios le permita. Ellos le pertenecen, Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. La Escritura los representa como sus bienes. Lucas 11, 21. Los demonios los vigilan, están siempre a su diestra, están esperando por ellos, como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se les retiene. Si Dios retirara su mano, por la cual están restringidos, en un momento volarían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua está abierta por ellos. El infierno abre su boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. En las almas de los hombres malvados reinan esos principios infernales, que enseguida se encenderían y se apagarían en el fuego del infierno si no fuera por las restricciones de Dios. En la naturaleza misma de los hombres carnales está establecido un fundamento para los tormentos del infierno. Hay esos principios corruptos que reinan con poder en ellos, y en plena posesión de ellos, que son semillas del fuego del infierno. Estos principios son activos y poderosos, extremadamente violentos en su naturaleza, y si no fuera por la mano restrictiva de Dios sobre ellos, pronto estallarían, se apagarían de la misma manera que las mismas corrupciones, la misma enemistad en los corazones de las almas condenadas, y engendrarían los mismos tormentos que en ellos. Las almas de los malvados son comparadas en las Escrituras con el mar agitado. Isaías 57, 20. Por el momento, Dios restringe su maldad con su gran poder, como lo hace con las olas furiosas del mar agitado, diciendo, hasta aquí llegarás, pero no pasarás adelante. Job 38, 11. Pero si Dios retirara ese poder restrictivo, pronto arrasaría con todo lo que se le pusiera por delante. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructivo por naturaleza, y si Dios lo dejara sin restricciones, no haría falta nada más para hacer que el alma fuera perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia, y mientras los hombres malvados vivan aquí, es como fuego contenido por las restricciones de Dios, mientras que si se lo dejara suelto, incendiaría el curso de la naturaleza, y como el corazón es ahora un sumidero de pecado, así también si el pecado no se restringiera, convertiría inmediatamente el alma en un horno de fuego, o un horno de fuego y azufre. No es ninguna seguridad para los malvados ni por un momento que no haya medios visibles de muerte a la mano. No es ninguna seguridad para un hombre natural que ahora esté sano, y que no vea en qué dirección debería salir inmediatamente de este mundo por cualquier accidente, y que no haya peligro visible en ningún sentido en sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las épocas muestra que esto no es evidencia de que un hombre no esté al borde mismo de la eternidad,
y que el próximo paso no será hacia otro mundo. Las formas y medios invisibles e impensados de las personas que salen repentinamente del mundo son innumerables e inconcebibles. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno sobre una cubierta podrida, y hay innumerables lugares en esta cubierta tan débiles que no soportarán su peso, y estos lugares no se ven. Las flechas de la muerte vuelan invisibles al mediodía, la vista más aguda no puede discernirlas. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de sacar a los hombres malvados del mundo y enviarlos al infierno, que no hay nada que haga parecer que Dios tuvo que hacerlo a expensas de un milagro o salirse del curso ordinario de su providencia para destruir a cualquier hombre malvado en cualquier momento. Todos los medios que hay para que los pecadores salgan del mundo están en las manos de Dios y están tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación, que no depende en absoluto menos de la mera voluntad de Dios que los pecadores vayan en cualquier momento al infierno, que si nunca se hiciera uso de los medios, o si no se involucraran en absoluto en el caso, la prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas, o el cuidado de otros para preservarlas. No los aseguran ni un momento. De esto también dan testimonio la divina providencia y la experiencia universal. Hay una clara evidencia de que la sabiduría de los hombres no es una garantía para ellos de la muerte, que si fuera de otra manera veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos del mundo y los demás en cuanto a su propensión a una muerte temprana e inesperada, pero, como es en realidad, como muere el sabio, como el necio, Eclesiastes 2:16. Todos los dolores y artimañas que emplean los hombres malvados para escapar del infierno, mientras continúan rechazando a Cristo y así siguen siendo hombres malvados, no los salvan del infierno ni un momento. Casi todo hombre natural que oye hablar del infierno se lisonjea de que escapará de él, depende de sí mismo para su propia seguridad, se lisonjea de lo que ha hecho, de lo que está haciendo ahora o de lo que intenta hacer. Cada uno se propone en su mente cómo evitar la condenación, y se lisonjea de que se las arregla bien y de que sus planes no fracasarán. Oyen, en efecto, que son pocos los que se salvan y que la mayor parte de los hombres que han muerto hasta ahora han ido al infierno. Pero cada uno se imagina que se las arregla mejor para su propio escape que los otros. No tiene intención de venir a ese lugar de tormento. Dice en su interior que tiene la intención de tomar medidas eficaces y de ordenar las cosas de tal manera que no fracasen. Pero los necios hijos de los hombres se engañan miserablemente en sus propios planes y en la confianza en su propia fuerza y sabiduría. No confían en nada más que en una sombra. La mayor parte de los que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y ahora están muertos, sin duda han ido al infierno. Y no fue porque no fueran tan sabios como los que ahora están vivos. No fue porque no se prepararan para sí mismos para asegurarse su propia salvación. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles uno por uno si esperaban, cuando estaban vivos y cuando solían oír hablar del infierno, ser alguna vez sujetos de miseria, sin duda escucharíamos a uno y otro responder, no, nunca tuve la intención de venir aquí. Había planeado las cosas de otra manera en mi mente. Pensé que debía planear bien para mí. Pensé que mi plan era bueno. Tenía la intención de tomar medidas efectivas, pero me sobrevino inesperadamente. No lo esperaba en ese momento y de esa manera, vino como un ladrón. La muerte me engañó. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh, mi maldita necedad. Me estaba halagando y complaciendo con sueños vanos de lo que haría en el más allá, y cuando estaba diciendo, paz y seguridad, entonces vino sobre mí una destrucción repentina. Dios no se ha puesto bajo ninguna obligación, mediante ninguna promesa, de mantener a ningún hombre natural fuera del infierno ni por un momento. Dios ciertamente no ha hecho promesas ni de vida eterna, ni de liberación o preservación de la muerte eterna, sino las que están contenidas en el pacto de gracia, las promesas que se dan en Cristo, en quien todas las promesas son sí, amén. Pero seguramente no tienen ningún interés en las promesas del pacto de gracia quienes no son hijos del pacto, quienes no creen en ninguna de las promesas, y no tienen ningún interés en el mediador del pacto. De modo que, independientemente de lo que algunos hayan imaginado y pretendido acerca de las promesas hechas a la búsqueda y llamada fervientes de los hombres naturales, es claro y manifiesto que, cualesquiera que sean los dolores que un hombre natural se tome en la religión, cualesquiera sean las oraciones que haga, hasta que crea en Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de mantenerlo ni un momento de la destrucción eterna. Así, pues, los hombres naturales están en manos de Dios sobre el abismo del infierno. Han merecido el abismo ardiente y ya están sentenciados a él,
y Dios está terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como hacia aquellos que están sufriendo actualmente las ejecuciones de la fiereza de su ira en el infierno. Y no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o disminuir esa ira, ni Dios está obligado en lo más mínimo por ninguna promesa de sostenerlos ni un momento. El diablo los está esperando. El infierno se abre ante ellos. Las llamas se reúnen y destellan a su alrededor y de buena gana los atraparían y los tragarían. El fuego reprimido en sus propios corazones está luchando por estallar, y no tienen ningún interés en ningún mediador. No hay medios a su alcance que puedan serles de alguna seguridad. En resumen, no tienen refugio, nada a lo que aferrarse. Todo lo que los preserva en cada momento es la mera voluntad arbitraria y la tolerancia no pactada y no obligada de un Dios indignado. Aplicación. El uso de este terrible tema puede ser para despertar a las personas no convertidas en esta congregación. Esto que han oído es el caso de cada uno de ustedes que están fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente, se extiende debajo de ustedes. Allí está el terrible pozo de las llamas relucientes de la ira de Dios. Allí está la boca del infierno abierta de par en par. Y ustedes no tienen nada sobre lo que apoyarse, ni nada a lo que aferrarse. No hay nada entre ustedes y el infierno excepto el aire, es solo el poder y el mero placer de Dios lo que los sostiene. Probablemente no sean conscientes de esto. Te das cuenta de que te han mantenido fuera del infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que miras otras cosas, como el buen estado de tu constitución corporal, el cuidado de tu propia vida y los medios que utilizas para tu propia preservación. Pero en realidad estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, no servirían más para evitar que tuvieras la caída que el aire enrarecido para sostener a una persona que está suspendida en él. Tu maldad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo, y tiendes hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, te hundirías de inmediato y descenderías rápidamente y te sumergirías en el abismo sin fondo. Y tu constitución saludable, y tu propio cuidado y prudencia y mejor ingenio, y toda tu rectitud, no tendrían más influencia para sostenerte y mantenerte fuera del infierno que una tela de araña tendría para detener una roca que cae. Si no fuera por el soberano placer de Dios, la tierra no os soportaría ni un momento, porque sois una carga para ella. La creación gime con vosotros. La criatura está sujeta a la esclavitud de vuestra corrupción, no voluntariamente. El sol no brilla voluntariamente sobre vosotros para daros luz para servir al pecado y a Satanás. La tierra no cede voluntariamente su crecimiento para satisfacer vuestras lujurias, ni es voluntariamente un escenario para que se actúe sobre vuestra maldad. El aire no os sirve voluntariamente como aliento para mantener la llama de la vida en vuestros órganos vitales, mientras pasáis vuestra vida al servicio de los enemigos de Dios. Las criaturas de Dios son buenas y fueron creadas para que los hombres sirvan a Dios, y no se someten voluntariamente a ningún otro propósito, y gimen cuando se abusa de ellas para fines tan directamente contrarios a su naturaleza y fin. Y el mundo os arrojaría fuera, si no fuera por la mano soberana de aquel que lo ha sometido con esperanza. Hay nubes negras de la ira de Dios que ahora cuelgan directamente sobre vuestras cabezas, llenas de una terrible tormenta y con truenos, y si no fuera por la mano restrictiva de Dios, estallaría inmediatamente sobre vosotros. El soberano placer de Dios, por el momento, detiene su viento áspero. De lo contrario, vendría con furia, y vuestra destrucción vendría como un torbellino, y seríais como el tamo en la era del verano. La ira de Dios es como grandes aguas que están represadas por el momento. Aumentan más y suben más y más alto, hasta que se les da una salida. Y cuanto más tiempo se detiene la corriente, más rápido y poderoso es su curso una vez que se suelta. Es cierto que el juicio contra vuestras malas obras no se ha ejecutado hasta ahora. Los torrentes de la venganza de Dios han sido retenidos, pero vuestra culpa mientras tanto está aumentando constantemente, y cada día atesoráis más ira. Las aguas están constantemente subiendo y creciendo cada vez más poderosas, y no hay nada más que el mero placer de Dios que detiene a las aguas que no están dispuestas a detenerse y presionan con fuerza para seguir adelante. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, ésta se abriría inmediatamente, y las ardientes inundaciones de la fiereza y la ira de Dios se precipitarían con furia inconcebible y caerían sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10.000 veces mayor de lo que es, sí, 10.000 veces mayor que la fuerza del diablo más fuerte y robusto del infierno, no sería nada para resistirlo ni soportarlo.
El arco de la guerra de Dios, el poder está tensado y la flecha preparada para la cuerda, y la justicia tensa la flecha en vuestro corazón y tensa el arco, y no es nada más que el mero placer de Dios, y el de un Dios enojado, sin ninguna promesa u obligación en absoluto, lo que evita que la flecha se emborrache ni un momento con vuestra sangre. Así, todos los que nunca pasaron por un gran cambio de corazón por el poderoso poder del Espíritu de Dios en vuestras almas, todos los que nunca nacieron de nuevo, ni fueron hechos nuevas criaturas, ni resucitaron de estar muertos en el pecado a un estado de luz y vida nuevos y antes totalmente inexperimentados, están en las manos de un Dios enojado. Por mucho que hayáis reformado vuestra vida en muchas cosas, y hayáis tenido afectos religiosos, y mantengáis una forma de religión en vuestras familias, en vuestros armarios y en la casa de Dios, no es nada más que su mero placer lo que os impide ser en este momento absorbidos por la destrucción eterna. Por poco convencidos que estéis ahora de la verdad de lo que oís, poco a poco estaréis plenamente convencidos de ello. Los que han dejado de estar en circunstancias similares a las vuestras ven que así fue con ellos, porque la destrucción llegó de repente sobre la mayoría de ellos, cuando no esperaban nada de ella, y mientras decían, paz y seguridad, ahora ven que aquellas cosas de las que dependían para la paz y la seguridad no eran más que aire enrarecido y sombras vacías. El Dios que os sostiene sobre el abismo del infierno, así como uno sostiene una araña, o algún insecto repugnante sobre el fuego, os aborrece y se siente terriblemente provocado. Su ira hacia vosotros arde como fuego. Él te considera digno de nada más que de ser arrojado al fuego. Él es de ojos más puros que soportar tenerte ante su vista. Eres 10.000 veces más abominable a sus ojos que la más odiosa serpiente venenosa a los nuestros. Lo has ofendido infinitamente más de lo que un rebelde obstinado jamás ofendió a su príncipe. Y sin embargo, es nada más que su mano la que te impide caer en el fuego a cada momento. No se puede atribuir a nada más el que no fuiste al infierno anoche, sino que se te permitió despertar de nuevo en este mundo después de que cerraste los ojos para dormir. Y no hay otra razón para dar por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste por la mañana, sino que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón para dar por qué no has ido al infierno desde que te sentaste aquí en la casa de Dios provocando sus ojos puros con tu manera pecaminosa y malvada de asistir a su adoración solemne. Sí, no hay nada más que se pueda dar como razón para que no caigas en este mismo momento al infierno. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que estás. Es un gran horno de ira, un pozo ancho y sin fondo, lleno del fuego de la ira, sobre el que está sostenido en la mano de ese Dios, cuya ira es provocada e indignada tanto contra ti como contra muchos de los condenados en el infierno. Pendes de un hilo delgado con las llamas de la ira divina destellando a su alrededor y listas en todo momento para quemarlo y quemarlo en pedazos. Y no tienes ningún interés en ningún mediador ni nada a lo que aferrarte para salvarte. Nada para mantener alejadas las llamas de la ira, nada tuyo, nada que hayas hecho alguna vez, nada que puedas hacer, para inducir a Dios a que te perdone un momento. Y consideremos aquí más particularmente, ¿de quién es la ira? Es la ira del Dios infinito. Si fuera solo la ira del hombre, aunque fuera del príncipe más poderoso, sería comparativamente poco considerada. La ira de los reyes es muy temida, especialmente la de los monarcas absolutos, quienes tienen las posesiones y las vidas de sus súbditos completamente en su poder, para disponer de ellas a su mera voluntad. El temor del rey es como rugido de león, el que lo provoca a ira, peca contra su propia alma. Proverbios 20:2. El súbdito que enfurece mucho a un príncipe arbitrario está expuesto a sufrir los tormentos más extremos que el arte humano pueda inventar o el poder humano pueda infligir. Pero los más grandes potentados terrenales en su mayor majestad y fuerza, y cuando están revestidos de sus mayores terrores, no son más que débiles y despreciables gusanos del polvo en comparación con el gran y todopoderoso Creador y Rey del cielo y la tierra. Es poco lo que pueden hacer cuando están más enfurecidos y cuando han ejercido el máximo de su furia. Todos los reyes de la tierra, ante Dios, son como saltamontes, no son nada, y menos que nada, tanto su amor como su odio deben ser despreciados. La ira del gran Rey de Reyes es tanto más terrible que la de ellos como mayor es su majestad. Y os digo, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer más. Pero os advertiré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, yo os digo, a este temed. Lucas 12:4-5. Es la fiereza de su ira a la que estás expuesto. A menudo leemos sobre la furia de Dios, como en Isaías 59:18,
conforme a sus obras. Así pagará enojo a sus adversarios. Así, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Isaías 66, 15, y en muchos otros lugares. Así, en Apocalipsis 19, 15, leemos acerca del lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Las palabras son sumamente terribles. Si solo se hubiera dicho, la ira de Dios, las palabras habrían implicado algo que es infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, la fiereza de Jehová. Oh, cuán terrible debe ser eso. ¿Quién puede expresar o concebir lo que tales expresiones llevan en ellas? Pero también es el furor y la ira de Dios Todopoderoso, como si hubiera una gran manifestación de su poder omnipotente en lo que la fiereza de su ira infligiría, como si la omnipotencia fuera como si estuviera enfurecida y ejercida, como los hombres suelen ejercer su fuerza en la fiereza de su ira. Oh, entonces, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué será de los pobres gusanos que lo sufrirán? ¿Qué manos pueden ser fuertes? ¿Y qué corazón puede soportar? ¿A qué terrible, inexpresable, inconcebible profundidad de miseria debe hundirse la pobre criatura que será el sujeto de esto? Considera esto, tú que estás aquí presente, que aún permaneces en un estado no regenerado, que Dios ejecutará la fiereza de su ira implica que Él infligirá ira sin ninguna piedad. Cuando Dios contempla la inefable extremidad de tu caso y ve que tu tormento es tan enormemente desproporcionado a tu fuerza, y ve cómo tu pobre alma está aplastada y se hunde, por así decirlo, en una oscuridad infinita, Él no tendrá compasión de ti, Él no tolerará las ejecuciones de su ira ni aliviará en lo más mínimo su mano. No habrá moderación ni misericordia, ni Dios detendrá en absoluto su viento toroso. Él no tendrá consideración por tu bienestar ni será en absoluto cuidadoso de que no sufras demasiado en ningún otro sentido, excepto que no sufrirás más allá de lo que requiere la estricta justicia. Nada te será negado, porque sea muy difícil de soportar. Por tanto, yo también actuaré con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y aunque clamen a mis oídos en gran voz, no los oiré. Ezequiel 8, 18. Ahora Dios está dispuesto a tener compasión de ti. Este es un día de misericordia. Puedes clamar ahora con algún estímulo de obtener misericordia, pero una vez que el día de misericordia haya pasado, tus gritos y alaridos más lamentables y dolorosos serán en vano. Estarás completamente perdido y desechado por Dios. En cuanto a cualquier consideración a tu bienestar, Dios no tendrá otro uso para ti, sino para sufrir miseria. No continuarás existiendo para ningún otro fin, porque serás un vaso de ira preparado para destrucción, y no habrá otro uso para este vaso, sino para llenarse de ira. Dios estará tan lejos de tener compasión de ti cuando clames a Él, que se dice que solo se reirá y se burlará. Proverbios 1, 25 al 26. Cuán terribles son esas palabras, de Isaías 63, 3, que son las palabras del gran Dios: los pisatearé en mi ira, y los hollaré en mi furor, y su sangre salpicará mis vestidos, y mancharé todas mis vestiduras. Es quizás imposible concebir palabras que lleven en sí mayores manifestaciones de estas tres cosas, a saber, desprecio, odio y furia de indignación. Si clamáis a Dios para que tenga compasión de vosotros, Él estará tan lejos de tener compasión de vosotros en vuestro triste caso o de mostraros el más mínimo consideración o favor, que en lugar de eso, solo os pisoteará. Y aunque Él sabrá que no podéis soportar el peso de la omnipotencia que os pisotea, no tendrá en cuenta eso, sino que os aplastará bajo sus pies sin misericordia. Él aplastará vuestra sangre y la hará volar, y será rociada sobre sus vestiduras, de modo que manchará toda su vestimenta. Él no solo os odiará, sino que os tendrá en el mayor desprecio. Ningún lugar será considerado adecuado para vosotros, sino bajo sus pies para ser pisateados como el lodo de las calles. 3. La miseria a la que estáis expuestos es la que Dios infligirá con ese fin, para poder mostrar lo que es esa ira de Jehová. Dios ha tenido en su corazón mostrar a los ángeles y a los hombres lo excelente que es su amor y también lo terrible que es su ira. A veces los reyes terrenales tienen la intención de mostrar lo terrible que es su ira mediante los castigos extremos que ejecutan sobre aquellos que los provocan. Nabucodonosor, ese poderoso y altivo monarca del imperio caldeo, estaba dispuesto a mostrar su ira cuando se enfureció con Sadrach, Mesach y Abednego, y en consecuencia dio órdenes de que el horno de fuego ardiente se calentara 7 veces más que antes. Sin duda, fue elevado al máximo grado de fiereza que el arte humano podía elevarlo.
Pero el gran Dios también está dispuesto a mostrar su ira y magnificar su terrible majestad y su gran poder en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9, 22. Y viendo que este es su designio y lo que ha determinado, es decir, mostrar cuán terrible es la ira desenfrenada, la furia y la fiereza de Jehová, lo hará efectivo, se realizará y se llevará a cabo algo que será terrible y habrá un testigo, cuando el gran y airado Dios se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador, y el desdichado esté sufriendo en realidad el peso y el poder infinitos de su indignación, entonces Dios llamará a todo el universo para que contemple esa terrible majestad y ese gran poder que se pueden ver en él, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados en el fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poderío. Los pecadores se espantaron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Isaías 33, 12 al 14. Así será con vosotros que estáis en un estado inconverso si continuáis en él. El poder infinito, la majestad y lo terrible del Dios omnipotente se magnificarán sobre vosotros en la fuerza inefable de vuestros tormentos. Seréis atormentados en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y cuando estéis en este estado de sufrimiento, los gloriosos habitantes del cielo saldrán y contemplarán el terrible espectáculo, para que puedan ver lo que es la ira y la fiereza del Todopoderoso. Y cuando lo hayan visto, se postrarán y adorarán ese gran poder y majestad. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominación a toda carne. Isaías 66, 23 al 24. Es la ira eterna. Sería terrible sufrir esta fiereza e ira de Dios Todopoderoso ni un momento, pero debes sufrirla por toda la eternidad. No habrá fin para esta exquisita y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante, verás una eternidad, una duración ilimitada ante ti, que absorberá tus pensamientos y asombrará tu alma, y desesperarás absolutamente de tener alguna liberación, algún fin, algún alivio, algún descanso en absoluto. Sabrás con certeza que debes pasar largas edades, millones de edades, luchando y luchando con esta venganza todopoderosa e implacable. Y luego, cuando lo hayas hecho, cuando hayas pasado tantas edades de esta manera, sabrás que todo es solo un punto de lo que queda, de modo que tu castigo será en verdad infinito. Oh, ¿quién puede expresar cuál es el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que podemos decir al respecto no es más que una representación muy débil y tenue, es inexpresable e inconcebible, porque, ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Cuán terrible es el estado de aquellos que están día a día y hora a hora en peligro de esta gran ira y miseria infinita. Pero este es el triste caso de cada alma en esta congregación que no ha nacido de nuevo, por moral y estricta, sobria y religiosa que sea. Oh, si lo consideraras, ya seas joven o viejo, hay razón para pensar que hay muchos en esta congregación que ahora están escuchando este discurso que en realidad serán los sujetos de esta misma miseria por toda la eternidad. No sabemos quiénes son, ni en qué asientos se sientan, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede ser que ahora estén tranquilos y escuchen todas estas cosas sin mucha perturbación y ahora se estén halagando a sí mismos de que no son las personas, prometiéndose a sí mismos que escaparán. Si supiéramos que había una persona, y solo una, en toda la congregación, que iba a ser objeto de esta miseria, qué cosa tan terrible sería pensar en eso. Si supiéramos quién era, qué espectáculo tan terrible sería ver a una persona así. ¿Cómo podría todo el resto de la congregación elevar un lamentable y amargo llanto por él? Pero, ay, en lugar de uno, ¿cuántos es probable que recuerden este discurso en el infierno? Y sería una maravilla si algunos de los que ahora están presentes no estuvieran en el infierno en muy poco tiempo, incluso antes de que termine este año. Y no sería de extrañar si algunas personas que ahora se sientan aquí, en algunos asientos de esta casa de reuniones, en salud, tranquilidad y seguridad, estuvieran allí antes de mañana por la mañana. Aquellos de ustedes que finalmente continúan en una condición natural, y que se mantendrán fuera del infierno por más tiempo, estarán allí en poco tiempo. Su condenación no duerme, vendrá rápidamente y, con toda probabilidad, muy repentinamente sobre muchos de ustedes. Tienen razón para preguntarse por qué no están ya en el infierno. Sin duda es el caso de algunos a quienes han visto y conocido,
que nunca merecieron el infierno más que ustedes, y que hasta ahora parecían tan probables de haber estado vivos como ustedes. Su caso está más allá de toda esperanza. Están clamando en extrema miseria y perfecta desesperanza, pero aquí están en la tierra de los vivos y en la casa de Dios y tienen una oportunidad de obtener la salvación. ¿Qué no darían esas pobres almas, condenadas y sin esperanza por un día de oportunidad como el que ustedes disfrutan ahora? Y ahora tienen una oportunidad extraordinaria, un día en el que Cristo ha abierto de par en par la puerta de la misericordia, y está llamando y clamando en voz alta a los pobres pecadores, un día en el que muchos están acudiendo a Él y presionando para entrar al reino de Dios. Muchos están viniendo diariamente del este, oeste, norte y sur, muchos que hace poco tiempo se encontraban en la misma condición miserable en la que se encuentran ustedes ahora se encuentran en un estado feliz, con sus corazones llenos de amor hacia aquel que los ha amado y los ha lavado de sus pecados con su propia sangre, y regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. Qué terrible es quedarse atrás en un día como este, ver a tantos otros festejando, mientras ustedes se lamentan y perecen, ver a tantos regocijándose y cantando de alegría de corazón, mientras ustedes tienen motivos para llorar por el dolor de corazón y aullar por la aflicción de espíritu. ¿Cómo pueden descansar un momento en tal condición? ¿No son sus almas tan preciosas como las almas de la gente de su fiel, donde están acudiendo día tras día a Cristo? ¿No hay aquí muchos que han vivido mucho tiempo en el mundo y que hasta el día de hoy no han nacido de nuevo, y por lo tanto son extranjeros de la comunidad de Israel, y no han hecho nada desde que vivieron, excepto atesorar ira para el día de la ira? Oh, señores, su caso en particular es extremadamente peligroso. Su culpa y dureza de corazón son extremadamente grandes. ¿No ven como la mayoría de las personas de su edad son pasadas por alto y abandonadas, en la presente notable y maravillosa dispersación de la misericordia de Dios? Ustedes necesitan reflexionar sobre ustedes mismos y despertar completamente del sueño. No pueden soportar la fiereza y la ira del Dios infinito. Y vosotros, jóvenes y señoritas, descuidaréis esta preciosa temporada que ahora disfrutáis, cuando tantos otros de vuestra edad están renunciando a todas las vanidades juveniles y acudiendo en masa a Cristo. Vosotros tenéis ahora especialmente una oportunidad extraordinaria, pero si la descuidáis, pronto os sucederá lo mismo que a aquellas personas que pasaron todos los preciosos días de la juventud en pecado, y que ahora han llegado a un estado tan terrible de ceguera y dureza. Y vosotros, hijos, que sois inconversos, ¿no sabéis que vais a descender al infierno, para soportar la terrible ira de ese Dios, que ahora está enojado con vosotros todos los días y todas las noches? ¿Estaréis contentos de ser hijos del diablo, cuando tantos otros niños de la tierra se han convertido, y se han convertido en los hijos santos y felices del Rey de Reyes? Y que todos los que aún están fuera de Cristo, y que están colgando sobre el abismo del infierno, ya sean ancianos y ancianas, o de mediana edad, o jóvenes, o niños pequeños, escuchen ahora los fuertes llamados de la palabra y la providencia de Dios. Este año aceptable del Señor, un día de gran favor para algunos, será sin duda un día de venganza igualmente notable para otros. Los corazones de los hombres se endurecen, y su culpa aumenta rápidamente en un día como este si descuidan sus almas. Y nunca hubo un peligro tan grande de que tales personas se entregaran a la dureza de corazón y la ceguera de mente. Dios parece estar ahora reuniendo apresuradamente a sus elegidos en todas partes de la tierra, y probablemente la mayor parte de las personas adultas que alguna vez serán salvas serán traídas ahora en poco tiempo, y será como fue en el gran derramamiento del Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles, la elección prevalecerá, y el resto será cegado. Si este fuera tu caso, maldecirías eternamente este día, y maldecirías el día en que naciste, para ver tal época del derramamiento del Espíritu de Dios, y desearías haber muerto e ido al infierno antes de haberlo visto. Ahora, sin duda, es como en los días de Juan el Bautista. El hacha está puesta de manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Mateo 3:10. Por lo tanto, que todos los que están fuera de Cristo ahora despierten y huyan de la ira venidera. La ira de Dios Todopoderoso se cierne ahora sin duda sobre una gran parte de esta congregación. Que todos huyan de Sodoma. Dense prisa y escapen por sus vidas, no miren atrás, escapen al monte, no sea que perezcan. Ver Génesis 19:17.